Estamos en una serie de mensajes llamada Los propósitos de la iglesia o 5 propósitos de la iglesia, porque no es solamente el discipulado, hay otros, pero hoy estamos haciendo hincapié, y en estas semanas que han transcurrido, en el discipulado, que es uno de los propósitos específicos que tiene la iglesia aquí en la tierra y que tiene esta congregación en particular, llamada Casa Real. Lucas capítulo 14, verso 25 al 26, en la Nueva Traducción Viviente leemos así: una gran multitud seguía a Jesús. En un momento él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre y esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Aquí vemos uno de los motivos por el cual la gente no es discípulo de Jesús. Porque hay gente que todavía forma parte de la multitud y no forma parte de los discípulos. Los discípulos son los que Él ha llamado para que estén con Él. Y viendo Él toda esta multitud, que sabía que no eran sus discípulos, eran seguidores de Él, les gustaban sus prédicas, les ardía el corazón, aplaudían, decían: gloria a Jesús, amén, amén, decía otro. Había otro que estaba ahí en la multitud, en una oportunidad que Jesús predicaba, y vieron que la gente tiene a veces ciertas expresiones tan extrañas, ¿no? Y le dijo al Señor, esto lo cuenta la Biblia: bienaventurados los pechos que eso mismo, que te amamantaron. Mire usted, escuchando a Jesús, en lugar de darle la gloria a Jesús, salieron con los pechos de María. Las cosas que hace la gente, ¿no? Y Jesús, que todo lo que le tiraban lo transformaba en bendición, dijo: más bienaventurados todos aquellos que oyen la palabra de Dios y hacen la voluntad de Dios. El Señor le tiraban naranjas pasmadas y les devolvía un juguito a medida, porque la verdad, Él todo lo aprovechaba. Su sabiduría es extraordinaria, ¿no? Bueno, en esta oportunidad, el Señor venía probablemente guiado por el Espíritu Santo al próximo destino que el Espíritu Santo le estaba marcando. Y los discípulos al lado de Él y atrás una gran multitud. Dice así el pasaje en el verso 25, una gran multitud seguía a Jesús. Como hoy. Se cree que hoy más de la tercera parte de la población mundial se declara cristiana. Sean cristianos católicos, protestantes, diferentes denominaciones. Pero él se dio vuelta en un momento y dijo: paren la música. Paren la música. Si alguno quiere ser mi discípulo, quiere salir del montón de la multitud y quiere ser mi discípulo, debe aborrecer a los demás. A tu padre, tu madre, tu esposa, a tus hijos, como en las lápidas. Tus padres, tus hermanos, tu esposa e hijos te recuerdan. Ahora, Jesús confronta cara a cara a la multitud. Porque algunos piensan que porque están en la multitud son cristianos. Y peor, algunos piensan que son buenos cristianos. Pero el Señor te confronta, no te deja estar engañado. Y te dice: si no estás dispuesto, y en la traducción esta, como en la Reina Valera, dice aborrecer. Y yo quiero detenerme ahí, porque esa palabra aborrecer es rechazar, es odiar. El verbo que se traduce ahí en el griego en que fue escrita la Biblia es no
no es exactamente aborrecer ni odiar, porque Jesús no manda a odiar a nadie, ni a aborrecer a los enemigos. De hecho, Él usa este verbo cuando dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea, que si hay que amar a los enemigos, mucho menos tenemos que pensar que Jesús está mandando a aborrecer a los padres, a la esposa, a los hijos. Entonces, quienes estudian esto, los eruditos en la Biblia, descubrieron que esa palabra, misei, que así se traduce del griego, ese verbo que ahí se traduce aborrecer, misei significa en realidad el que le da más importancia, el que pone por encima, el que estima más a su familia, padre, madre, hermanos, hermanas, esposas e hijos, que a mí no es digno, no puede ser, literalmente dice no puede, no tiene poder, no tiene la habilidad, no está en condición de ser mi discípulo. ¿Cuántos me van entendiendo? Yo estuve buscando en otras versiones de la Biblia y hallé una que lo traduce de una manera muy asertiva, muy exacta. Y es la versión TLA, traducción TLA, que dice, o traducción del lenguaje actual también podría decirse. Y dice así de este versículo, una gran multitud o una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto Él se volvió, se dio vuelta y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más a mí que a su padre, a su madre, amarme más a mí que a su esposa, a sus hijos, más que a sus hermanos, más que a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Entonces eso está mejor traducido. En realidad es el que no me ama más a mí, el que no me estima más a mí, el que no me considera más a mí, que las opiniones, que los ejemplos, que los consejos, que las órdenes que le da su familia, no puede ser mi discípulo. Si no me amas más a mí, no tienes la capacidad de ser un verdadero servidor mío. Ahora bien, podría quien suscribe este mensaje, que es el Espíritu Santo y yo, podría definir este asunto de esta manera. Si alguno quiere ser mi discípulo, alguien que verdaderamente proyecte lo que yo soy, mi carácter, mi naturaleza, la forma en que yo caminé en esta vida, debe tenerme a mí en mayor estima que el ejemplo, las palabras o la influencia que le ejerzan todos los demás, aún los de su propia familia. Y aún si te tira más el placer de tu propia vida, más que el Señor, no puedes ser su discípulo. ¿Quedó claro? Una de las primeras condiciones que el Señor Jesús le pone a la multitud es lealtad. Es lealtad. Para dejar de ser de la multitud y para ser un discípulo o una discípula verdadera, tienes que tenerle lealtad al Señor. Lealtad es el ejercicio de aquel que es leal. Leal. Si decides hoy ser leal y practicar esa lealtad a Jesús, vas a tener que asegurarte, no traicionarle a su persona, serle fiel a su palabra, a todo lo que te diga, más allá de lo que tú sientes, más allá de lo que es tu placer, más allá de todo lo demás, más allá de los seres queridos más cercanos tuyos, me vas a tener que poner a mí primero. El creyente que tiene en la persona de Jesús su primera lealtad, no lo traiciona como lo hizo Judas.
No traiciona la relación con Él por lo que otro dice o hace. Le muestra siempre fidelidad y respeto a Jesús. ¿Por qué? Porque se le abrió el entendimiento de lo que significa el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de lo que Cristo ha hecho por la humanidad, de lo que Cristo significa para cada uno de nosotros, de la salvación que Él nos prodigó y el precio alto, terrible que Él pagó en una cruz. Pues Él no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que estuvo en la condición de siervo, en la condición de esclavo, y se hizo obediente a lo que Dios Padre le mandó, a tal punto que murió en una cruz. No hay nada más parecido en esta tierra a un demonio que el ego humano. Pero por esa generación de serpientes, de ególatras y de malvados, por eso, entre los cuales estábamos tú y yo, por ellos Jesús dio su vida. Cuando alguien escucha el Evangelio, el verdadero Evangelio que tiene que ver con cruz, con Jesús, con un Salvador, con una muerte, con una resurrección, y se le abre realmente el entendimiento, no puede seguir siendo fiel a este mundo. No puede, en contradicción a Él, no puede traicionarle más a Él, seguir viviendo más de espaldas a Él, seguir haciendo lo que quiere, porque se le abrió el entendimiento de lo que Jesús hizo por su vida. Las personas que habiendo escuchado el Evangelio todavía traicionan a Jesús por lo que le da placer y ponen de excusa lo que hacen los demás para Él hacer lo malo, ciertamente no han conocido a Jesús. Porque el que realmente entendió quién es Jesús y lo que Él hizo por cada uno de nosotros y cómo mostró su amor por nosotros, llevando el castigo de nuestras rebeliones, siendo herido y avergonzados por nuestros pecados, entonces ese no puede seguir siendo la misma persona. Y si sigue siendo la misma persona, no es un discípulo de Jesús. Podrá ser un simpatizante, podrá ser alguien que le gusten las cosas de Dios, o que le guste escuchar la palabra de Dios. Pero de ahí a que la internalice y que haga conforme a la palabra de Dios, y que sea siempre fiel a aquel que la pronunció, esto es Cristo Jesús, es otra cosa. Por eso hoy tenemos en nuestras iglesias tanta gente que viene a la iglesia, pero sigue siendo uno más de la multitud, que se llama cristiano. Un verdadero discípulo desarrolla cada día el potencial de Jesús y lo proyecta en todo lo que hace, en la manera en que camina, en la manera en que decide, en sus intenciones, en la manera que se expresa. Porque tiene a Jesús como su más alto respeto y a su palabra como su regla de vida, independientemente de qué hacen los demás, qué es lo que siente. Jesús mismo, por ejemplo, dice, sed santos porque yo soy santo. Pero quien tiene más estima a todo lo que los demás dicen, dice, no soy santo porque no hay ninguno santo en esta tierra. Pero ¿importa lo de esta tierra o importa que tú le seas fiel a Jesús? Tú eres lo que eres y vas a hacer lo que vas a hacer porque Jesús es el que te lo dice. Porque Él es así. No por lo que los demás digan. O a ver a quién se le ocurre robar porque alguien le robó. Ahora en el camino veníamos hablando con Pipo de que hubo un muchacho que una vez se acercó a esta congregación y era músico. Y le gustaba estar siempre entre los músicos y le permitían que estuviera ahí.
Un día, misteriosamente, desaparece la guitarra más cara que teníamos. Y oh casualidad, desapareció también él. Mera coincidencia quizás. Ahora, porque él nos robó, nosotros también tenemos que ir y robarle a él hasta el catre. Ojo por ojo, diente por diente. No, no robamos porque Jesús dice, no robarás. No robes porque yo no soy ladrón, dijo Jesús. Tan sencillo como eso. Sé santo porque yo soy santo. Ahora, si yo tengo en más estima a la manija, a la púa que me dan los demás, sea padre, madre, hermano, hermana, hijos. Ay, si mi hijo me lo pide, yo no se lo puedo negar. Yo sí se lo puedo negar, si no está conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Jesús acá nos está diciendo uno de los problemas más graves por los cuales la gente quiere ser de la multitud y no quiere ser de Él. Porque ser de Él implica lealtad absoluta. Significa fidelidad absoluta a su palabra y lealtad a su persona. Temor de Él, respeto por Él. A ver, y ni te cuento de las cuestiones personales. Si no estás dispuesto a aborrecer tu yo, si no me estimas más a mí que a tu vida, que a tu placer, no eres digno de mí. Hay muchas cosas que quiere nuestra alma. Está llena de peticiones nuestra alma. Porque nuestra alma egoísta busca siempre lo que me queda más cómodo, el menor esfuerzo, ganar lo más que puedo. Nuestra alma egoísta siempre quiere que la halaguen, siempre quiere el placer, lo que le da placer. Entonces el Señor dice, si no estás dispuesto a renunciar aún hasta lo que te da placer para obedecerme a mí, no eres digno de mí, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué te place a ti? Seguramente en algún momento lo que a ti te place, el Señor te lo va a pedir. Te va a mandar a hacer algo en ese día y en esa hora que tú quieres algo para confrontarte en o sigues lo que a ti te agrada o haces lo que yo quiero. No todos están dispuestos a negarse a sí mismos. Y le buscamos la vuelta para que sí obedecemos a Jesús, pero no tanto como para privarme de lo que a mí me gusta. Pero el Señor dice, si no puedes aborrecer, si no me estimas más a mí que aún lo que te pide tu alma, no eres digno de mí. No puedes ser mi discípulo. ¿Por qué a veces la gente se mantiene leal y fiel a otros antes que a Dios? Porque hay un vínculo sexual, amoroso, un vínculo familiar, un vínculo económico, un vínculo laboral, hay un vínculo institucional o hay un vínculo religioso y todas esas cosas a veces priman a la hora de obedecer a Jesús. Pero el Señor dice, si alguna de esas cosas, que muchas de ellas no son malas en sí mismo, pero te están impidiendo obedecerme y agradarme a mí y serme fiel a mí y leal a mí y no estás dispuesto a cortar con eso,
no eres digno de ser mi discípulo. No puedes ser mi discípula. Ahora bien, esto no debe de ser una excusa para sacarme de encima aquel que no me cae muy bien. Y que yo también, por orden de Jesús, debo de estimar y amar, no más que a Él. Debo honrar a mi padre, a mi madre. Y a veces esa honra es con escucharles, cuidarlos en un hospital, proveerles las cosas materiales si las necesitan, darles el cariño, el afecto. ¿Está mal eso? No, Jesús nos manda a hacer eso. El problema es cuando yo pongo primero eso antes que Él. Ahí se da el problema. Maridos, amad a vuestras esposas como a sus propios cuerpos. Como Cristo ama a la iglesia. Perfecto. ¿Está bien o no está bien? Hermanas, ¿qué les parece a ustedes? Pero cuando por causa de tu esposa le comienzas a fallar al Señor y estás más pendiente de sus deseos y de sus caprichos antes que obedecer la palabra de Dios, entonces ahí se hace un conflicto. Y el Señor te dice al oído, si no estás dispuesto a obedecerme a mí antes que agradar a tu esposa, entonces no eres digno de mí. Porque tu esposa no murió por ti en la cruz. Tu esposa no es el autor de tu vida. Tu esposa no es el autor de tu salvación. Tu esposa no murió por causa tuya, ni mucho menos resucitó. Y así pasa con el esposo, y pasa con los hijos, y pasa por todo lo que más queremos. Por eso todo discípulo, todo aquel que quiere salir de la multitud y pasar a enrolar el círculo íntimo de los amigos de Jesucristo en la tierra, tiene que pasar por esas pruebas. En algún momento, en alguno, 2, 3, 4, 10, 27, 194, 435 veces y oportunidades, se te va a probar esto. Así le pasó a Abraham. Quiero que sacrifiques tu hijo, el que amas. Ay. A veces los que nos ponemos veteranos, nos ponemos bobos con los hijos. Imagínese a Abraham, que tenía 99. Tu único hijo, el que amas. Qué prueba para Abraham. Pero Dios no solo salvó al hijo de Abraham, proveyendo de un cordero por él, sino que llamó a Abraham amigo de Dios. Porque fue probado y superó la prueba. Yo les quiero decir a todos aquellos que escogen ser discípulos o discípulas de Jesús y que están siendo probados, sepas tú que lo que tengas que sacrificar por Jesús, Él tiene y puede dártelo 100 veces más. Eso me lo dijo un día que yo estaba siendo probado en esa área. Y me dijo, Aldo, no mires lo que tienes que perder. Porque yo puedo darte eso y mucho más. Pero somos pasados por la prueba. Somos pasados por el crisol de las pruebas. Marcos capítulo 10, verso 28 al 30. Hablando de estas cosas, el Señor, de uno que se hincó y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Está conmigo.
sé mi discípulo. Pero él no estuvo dispuesto, porque dice que amaba mucho a lo que tenía, a sus riquezas. Él no estuvo dispuesto a estimar menos la riqueza que Jesús. No estuvo dispuesto a dejar de lado, a soltar el patrimonio por causa de Jesús. Es más, Jesús le dijo, no lo ponga ni acá en la bolsa tampoco. Dáselo a los pobres, ofrenda en otro lugar. No sea cosa que después me la pida de vuelta. Y hablando de estas cosas, dijo, cuán difícil para un rico es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja antes que un rico entre al reino, porque a él le cuesta soltar. En realidad no al rico, sino al que ama las riquezas. Porque hay pobres que también aman las riquezas, nada más que no tienen la oportunidad de tenerlas. Es como el que ama a la esposa ajena, peca tanto como el que adultera con ella. ¿Por qué? Porque eso está en su corazón. Así le pasó a este rico. Tenía muchas posesiones y no estuvo dispuesto. Y diciendo estas cosas, cuán difícil entrará aquel que ama las riquezas. Y dijo Pedro, los discípulos dijeron, pero Señor, ¿y quién puede entonces aborrecer lo que tiene y para poderte seguir? Y dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible, como diciendo, solo Dios puede persuadirlo para que haga eso. Entonces Pedro comenzó a hablar. Esto me gusta, este pasaje, ¿no? Pedro empezó a emitir sus opiniones, ahí tenía un cierto aire de periodista. Comenzó a dar opinólogo, ¿no? Entonces Pedro comenzó a hablar, dice, Señor, ahora, demos vuelta a la página, ¿y nosotros? Dice, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Así es, Pedro, respondió Jesús, y les aseguro que todo aquel que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padres, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia del Evangelio, recibirá ahora, a cambio, 100 veces más el número de sus casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, pero junto con la persecución. Que no, el Señor dijo, todo bien, lo van a recibir, pero además van a recibir persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. ¿Para quién es la vida eterna? Para los que creen en Jesús, sí, claro. Pero para aquellos que teniendo la oportunidad de haberlo dejado todo por Él, le siguieron. Es interesante que en la Biblia, en los evangelios, Jesús jamás habló de cristianos ni de creyentes. Él siempre dijo discípulos. Él trató a los suyos como discípulos. Recién en el libro de los Hechos, después que la iglesia primitiva ya había empezado a trabajar, allá en Antioquía, una ciudad que queda al norte de Israel, de lo que hoy es el actual estado de Siria, allá en Antioquía se les comenzó a decir el mote de cristianos, y un poco en términos peyorativos, como diciendo, estos son iguales a, se creen jesucitos, se creen pequeños cristos. Se les empezó a decir así como, no es que ellos se llamaban a sí mismos cristianos, sino que los de afuera los empezaron a llamar cristianos. Por eso hoy se les llama cristianos a todos en la misma bolsa. Tiene un crucifijo, tiene el Sagrado Corazón de Jesús en la bañera ahí,
en el cuadro, que mientras se bañan tienen a Jesús así, ese tipo de Jesús, ¿no? No el Jesús verdadero. Tienen un corazón así, mirándolo. Entonces se creen cristianos. También se le mete a los discípulos, también se le mete a cualquiera, una secta, también para adentro. Todos son cristianos. Pero no fue así. Quedaba bien determinado quién eran los de Cristo. Eran sus discípulos, aquellos que realmente emulaban la vida de Cristo y vivían a la altura del Jesús a quien ellos decían creer. Para que no se nos vaya tan largo, quiero desafiarles hoy a la multitud para que dejen ser uno más de la multitud para ser sus discípulos. Y le voy a dar rápidamente 5 cosas que un verdadero discípulo tiene y 5 cosas que uno de la multitud tiene como características. Así tú te identificas o con uno o con otro. Si eres de la multitud, debes de saber que el Señor te dice, quiero que seas mi discípulo. No te condeno porque seas de la multitud, pero te desafío a que seas mi discípulo. Y si tú te consideras, después de estas evidencias, que eres un discípulo o una discípula, tranqui, sigue adelante que vas bien. ¿Ok? Are you ready? ¿Están listos? El seguidor, el que viene en la multitud, en el pelotón, está ahí por curiosidad. Está ahí por simpatía. Gente buena, che. Por admiración. Este Jesús sí, como decía un amigo mío y de Freddy, este Jesús anda volando. Pero esos son de la multitud. Ellos se acercan porque hay ruido, hay cosas que están ocurriendo entre los cristianos. A ver qué está pasando ahí. Che, este que era un alcohólico, ahora no es más alcohólico. Este que era drogadicto, ahora dejó de drogarse. Ocurren cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación, y aquí se siente la presencia del Señor. Entonces, el seguidor de la multitud se acerca. Cuando llega el momento de aplaudir, aplaude. Cuando todos dicen, digan amén, él dice, amén, amén. Para que no quedar como sapo de otro pozo. Da una limosna. Y además le interesa recibir algo de acá. Alguna sanidad, alguna... Che, todos están recibiendo acá. La verdad que estoy necesitando una novia. Estoy necesitando un novio. No estaría mal ir ahí, ¿no? Me imagino que deben de ser todas... Pobre tipo. Pobre tipa. Porque hay ruido. Ahí está el seguidor. Hoy está y mañana no está. Y fulano no está. De repente pasan semana, acá está. Pasa un lote de semana y no está. Pasa otro día y acá está. Ese es el seguidor de la multitud. Ahora el discípulo se aferra con un compromiso a Jesús. Entendió el Evangelio. Quiere participar de la vida misma de Jesús. Aprende a amarle. Aprende a servirle. He encontrado a Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi Salvador, el que me amó hasta la muerte y muerte de cruz. Me he aseado de Cristo y no vuelvo atrás. No volveré atrás. Él será mi Dios y su pueblo será mi pueblo. Todos los días hasta el fin del mundo.
Ese es el discípulo. Participa de las aflicciones de Jesús y no reniega de eso. Porque hay muchas aflicciones que vive el discípulo por causa de ser de Jesús. Mucho más de las que ustedes piensan. Yo me llevaría bien con mucho más personas de las que me llevo si fuese mundano. Pero tendría de enemigo a Dios. Juan 6:66, en la palabra de Dios para todos, dice: esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores lo abandonaron y no le siguieron más. ¿Saben por qué? Porque Jesús le volvió a decir a una multitud: el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre no es digno de mí. No puede ser mi discípulo. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? El que no me internaliza. Porque cuando tú comes algo, eso viene a ser parte de tu ser. Sus vitaminas, sus proteínas, vienen a ser parte de tu cuerpo. El que no me internaliza, el que no deja que yo entre a él y forme parte de su misma esencia. El que no bebe de mi sangre, el que no entra en pacto conmigo, no puede ser mi discípulo. Y dice: esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores lo abandonaron y no le siguieron más. Número 2. El seguidor de la multitud le importa un comino persuadir a otros para ser discípulo. El seguidor de la multitud no hace discípulos, porque él no lo es. Él no le puede decir a otro: sube acá donde yo no estoy. Le podrá decir: sube allá donde van otros discípulos, pero no donde yo estoy. Puede persuadirlo para que sea parte de la multitud. ¡Che! ¡Vamos! Yo siempre recuerdo un compañero que lo invitaron, un compañero de trabajo que tenía, era drogadicto, y otro compañero lo invitó a ir a la iglesia. Y ahí en la iglesia, en un momento, oraron por todos los que estaban atados a las drogas. Y él dijo: yo voy a ir, si ahí te sacan de arriba la droga, a mí me está matando. Fue para recibir un beneficio. Levantó la mano, recibió el beneficio y se marchó. Nunca más. Siempre le queda ese buen recuerdo de pensar: che, que me estaba matando la droga y ahora estoy vivo. Ese es un seguidor de la multitud. El seguidor de la multitud viene por un beneficio. No asume compromiso. Alguien dijo una vez: una persona no es verdaderamente un discípulo, un verdadero convertido, hasta que no discipula a otros. El discípulo se reproduce en otros. El de la multitud pone 40 excusas. Porque él mismo no es discípulo. Porque el que ha experimentado la transformación del Espíritu Santo como un verdadero discípulo, quiere que el otro experimente lo que él ha vivido. Tan sencillo como eso. Quiere discipular a otro. Quiere sacar a otro. El seguidor de la multitud dice: che, estás en la lona, te voy a llevar para que otro te discipule, para que otro te libere, para que otro ore, para que otro ayune por ti. Pero el discípulo se reproduce como discípulo. Se echa como el samaritano. Sobre la cabalgadura se echa el herido y él paga el precio. Tercero, el seguidor de la multitud tiene el foco en su yo. ¿En qué puede recibir de todo este tumulto? Es quejoso, es demandante, parece que todos le debieran algo. ¿Por qué? Porque el foco lo tiene en su yo. Se apartó porque quiso y está caliente y con fiebre porque no lo fueron a visitar.
Cuando Él estuvo en la iglesia no fue a visitar a nadie, pero ahora que se aparta, ¿por qué no me visitan? El discípulo visita directamente. Y si no lo visitan, no se queja. Sabe que Dios nunca le abandonó. El discípulo, ni más ni menos, da y se da a sí mismo para ser un instrumento de bendición para otros. Ese es su verdadero placer. Que un día Dios lo alcanzó, lo transformó y ahora Él es un instrumento para otros. Tiene un objetivo claro en su vida: ser luz, ser bendición, ser sal, ser lo que Cristo es para los demás. 4. Al seguidor de la multitud. Esto en cuanto al servicio. Hay que convencerlo de que haga algo para la obra de Dios. Hay que presionarlo. Hay que perseguirlo. Che, este sabe hacer tal cosa. ¿Y cuánto hace que viene a la iglesia? Ya hace como 8 o 10 meses. Viene a la iglesia. Dios ha hecho cosas en la vida de él y su familia. A ver, perenganito, usted podría... Vio que tenemos la entrada ahí en la iglesia, quisiéramos arreglar. Me dijeron que usted era albañil. Mire, a mí me ha pasado poco menos que ponerme de rodillas para pedirle: usted que es albañil, hermano de la multitud, háganos tal cosa. Mire, eso en 3 horas lo hace. Se ata una mano y con la otra lo hace. Ya a veces sonrojado por la vergüenza, accede. ¿Sabe lo que me ha pasado? Se han comprometido y no cumplen. ¿Por qué? Porque no es discípulo. Su foco no está en esas cosas. El seguidor de la multitud dice: hay que hacer tal cosa, que paguen. Él no paga en su casa y hace las cosas él, pero manda que para las cosas de Dios, que paguen. Porque él va a aquella iglesia, a esa iglesia, pero el discípulo viene a su iglesia. Y sabe que cuando algo anda mal le duele. A mí me gusta, hay algunas hermanas acá que vienen y me dicen: ay, pastor, vamos a poner esto que queda lindo. Ya vienen con el asunto. Y viene: ay, vamos a arreglar, porque quiere ver la casa de Dios arreglada. Digo un ejemplo, ¿eh? Ahora todos no me vengan con ramos de flores, porque vamos a pensar que vamos a hacer un sepelio acá. La semana que viene abro así los ramos de flores y digo: gloria a Dios, bienvenido, hermana. Pero ustedes saben de lo que les digo. Cuando hay que hacer algún arreglito, alguna cosa, porque todo esto hay que mantenerlo, todo lo mantenemos. Yo lo que sé, no pido, voy y lo hago. Y a veces hago ni lo que sé. Tócame, Padre, ayúdame. A ver, ¿cómo hacemos esto? Ese es el seguidor. Pero el discípulo le duele la obra de Dios, le duele el lugar donde se reúne, le duele todo, le duele algo que pasa. Cuando se habla mal, cuando se critica, le duele porque es del cuerpo de Cristo. Lo que le duele a Cristo, le duele a Él. Vamos en quinta. El seguidor con una decisión puede llegar a ser un discípulo. Pero el discípulo, si se deja perfeccionar, puede llegar a ser como Jesús. Mateo 10:25 dijo: bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Cuál es el bástale? ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es el cartón lleno para un discípulo? Ser igual que su maestro. Ser igual que Jesús. Ese es el objetivo. Pero el de la multitud, el desafío que tiene es hacer discípulo, a que comience ese proceso. Pablo dijo: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. El verdadero discípulo puede decir eso. Mirá,
Si tú no conoces mucho la Biblia, si tú no conoces mucho la palabra, léeme a mí. Hace poco entré a un lugar público, donde no se puede repartir Biblias, y me dijo alguien, cuando entré, pastor, regáleme una Biblia. Porque uno entra a veces a un lugar, a cualquier lugar, no sé. Me he encontrado desde velorios, cumpleaños de 15, casamientos, actos, intervenciones policiales. Siempre hay uno en la multitud que dice, pastor. Y ahí me apareció uno, pastor, regáleme una Biblia. Le digo, yo soy la Biblia, léeme a mí. Mira lo que hago, cómo actúo. Usted dice, pero qué agrandado que está, pastor. ¿No? Tan agrandado como Pablo. Sed imitador de mí como yo de Cristo. O sea, en lo que yo imito a Cristo, sé imitador de mí. Y eso es lo que yo le dije. Digo, mira, en lo que yo soy, en lo que yo hago de la palabra de Dios, de la Biblia, eso imítame. Por ahora y aquí es lo que te puedo dar. Vamos a ponernos de pie. Quiero recordarles a todos y a los que están escuchando el versículo 26 con el que comenzamos, de Lucas 14, con el que comenzamos este mensaje. Si quieres ser discípulo, si no quieres ser uno más de la multitud, vas a tener que tomar muy en serio, más que a todos los demás, a Jesús. Tantas veces, escuche bien que estoy dándole la yapa, tantas veces te turba lo que te dice alguien, te afliges por lo que te dice alguien, te preocupas por lo que te dice alguien, te llega tanto y te dueles tanto de lo que te dice alguien. Y tantas veces, cuando algo te lo dice Jesús, es como escuchar llover. Algo está mal, viejo. Algo está mal, mi querida. No puede ser eso. Pastor, me dijo y me dolió. Y cuando Dios te habla, ¿qué experiencia tienes? ¿Te olvidas a los 5 minutos? Hace así, que cuando Cristo te hable, tiembles, te afecte. Si tienes que cambiar, si tienes que arrepentirte, si tienes que tomar una decisión. Y cuando te hablen los demás, a los 5 minutos, olvídate. Dígale al Señor en esta hora, amado Jesús, yo he recibido tu palabra. Yo he recibido tu palabra. A partir de hoy, tomo tu desafío de ser tu discípulo. Perdona mis pecados. Perdóname el seguir estando en la multitud. A partir de hoy, quiero vivir por ti. Y para ti. Todos los días de mi vida. Porque he entendido que tú eres el autor de mi vida. Y el eterno autor de mi salvación. Mis días ya no son para mí, sino para ti. Para adorarte, para agradarte, para servirte y para ser un instrumento de bendición para todos los que tú pongas delante mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso a la palabra de Dios.
de celebrar. La mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El rey está llegando, él quiere